Visión Ministerios Ebenecer presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Durante el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, note, y alzando la voz dijo, note, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Como han declarado las Escrituras. Pero él dijo esto respecto al Espíritu que habría de recibir los que creyeran en él, porque todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Hay algunas cosas que tenemos que considerar previo a entrar en el desarrollo del tema, amado hermano, y es el establecer algunos conceptos importantes para poderlo desarrollar. Como siempre, usted sabe que vamos al contexto de la palabra en el original para poder adquirir de alguna manera una amplitud en la enseñanza. Vemos acá como esa palabra sed habla de una persona que necesita el beber agua, tener sed por una manera figurativa o literal, declara la concordancia Strong. Y vemos también la palabra beba, dice que es una forma prolongada, que con otra forma ocurre solo como alternado en ciertos tiempos del contexto de la palabra. Habla acerca de beber literalmente. Ahora, lo interesante en este aspecto es ver que el Señor Jesús motiva. Note por favor, porque aquí hay cosas que hemos muchas veces escuchado, pero conforme vamos transcurriendo en el tiempo, hay ciertos preceptos que Dios va ampliando a nuestro conocimiento. Es una de las cosas que tenemos que entender en Juan capítulo 7, versículo 37. Es como el Señor manifiesta una intención objetiva y clara con respecto a la necesidad. Escuche bien, la necesidad que existe en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes de beber el agua que está tipificada en la palabra, amado hermano, y que de alguna forma esa agua produce algo que va a traer vida interna en el corazón del hombre. Entonces, cuando examinamos esto, podemos entender a la luz de la palabra que realmente lo que el Señor Jesús está intentando traer o está intentando representar en la enseñanza es la importancia del crecimiento espiritual. Porque cuando nosotros hablamos del agua en Cristo Jesús, estamos hablando del crecimiento interno que Él desea y anhela, que todo aquel que cree en Él, amado hermano, y se acerque a Él, dice la Biblia que de Él fluyan ríos de agua. Entonces, cuando el Señor Jesús entrega este mensaje, lo que Él anhela a través de estas aguas, porque la Biblia dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, esta agua que viene a través de la administración del Cristo de la gloria, lo que trae a la vida de nosotros como hijos de Dios y como creyentes es un crecimiento de tipo espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos la necesidad imperativa en el crecimiento de todo hijo de Dios, de todo siervo de Dios, de tener agua para que a la medida de que él va transcurriendo en su vida, el crecimiento espiritual se vaya mostrando en su diario vivir. Entonces, la Biblia nos muestra diferentes tipos de agua que nosotros somos motivados a través de Jesús de ser partícipes.
de la misma, y que estas aguas a lo largo de este tiempo van a ir denotando qué tanto hemos crecido nosotros en el Espíritu. Déjenme explicarle un poquito mejor. Marcos capítulo 9 versículo 41. Estas son aguas que deben de ser manifiestas en la vida de todo hijo de Dios, y que en la medida de que estas aguas se van manifestando en mi vida, yo voy adquiriendo un proceso de crecimiento espiritual. Es decir, cuando estas aguas aparecen en mí, manifiestan una dimensión de crecimiento interno en mi corazón. Siempre en la versión Peshitta, Marcos capítulo 9 versículo 41 dice: porque todo aquel que les dé de beber por lo menos un vaso de agua, note por favor, porque ustedes vienen en el nombre de Cristo, en verdad les digo que no van a perder su recompensa. Entonces, Marcos capítulo 9 versículo 41 denota un tipo de agua que a la medida que nosotros bebamos de esa agua, es el agua de Cristo Jesús, vamos a tener manifestaciones de crecimiento interno en nuestro corazón. Porque todo aquel que les dé de beber por lo menos un vaso de agua, porque ustedes vienen en el nombre de ¿quién? De Cristo. Entonces, hay un agua que se conoce como el agua del vaso, o el agua de la delegación, o el agua del respaldo de Cristo. Cuando un hijo de Dios, amado hermano, es enviado, cuando un hijo de Dios es delegado por parte de Jesús, note que estas aguas van denotando niveles de crecimiento internos en el corazón. Y una de las cosas que todo hijo de Dios que anhela crecer en Cristo y que anhela una dádiva que viene de parte de Él, amado hermano, porque usted debe de recordar que la Biblia declara, amado hermano, que el que desea buena obra, el que desea obispado, buena obra anhela. Pero para poder adquirir ese nivel de obispado o de delegación de parte de Jesús, primeramente tuvo que haber tomado el vaso de agua de la delegación. Entonces aquí estoy hablándole, amado hermano, no a un pueblo recién nacido, sino que estamos hablando sobre un pueblo que está intentando crecer en una dimensión diferente de la palabra. Cuando nosotros vamos a ser enviados, cuando nosotros hemos de ser delegados de parte de Cristo Jesús para ser encomendados a la obra, una de las aguas que muestra la Biblia en Marcos capítulo 9 versículo 41, tuvimos que haber bebido ya nosotros, fue el agua de la delegación o del respaldo de Cristo Jesús. Esto quiere decir que aquel hijo de Dios que ha bebido del vaso de la delegación va a tener el respaldo de Dios cuando el Señor decida enviarlo a ejercitar la obra a la cual Él le ha traído encomendado para llevarle a. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, porque dice la Biblia, mire, todo aquel que les dé de beber por lo menos un vaso de agua, es decir, que tenga la delegación de llevar la palabra de edificación, es aquel que ya ha entendido a respetar autoridad. Pues, ¿cómo yo sé? Mire, dice la Biblia que es necesario nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Y yo logré entender, amado hermano, que ese nacimiento del agua viene como consecuencia del evento bautismal en el cual nosotros somos inmersos cuando venimos a los pies del Señor Jesús. Pero que en adición al agua bautismal que trae vida, amado hermano, y que trae de alguna forma una nueva vida, porque usted sabe que cuando nosotros somos inmersos en las aguas bautismales, dice la palabra de Dios que la vieja naturaleza queda sepultada y que el que emerge es un hombre nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Quiere decir que un hijo de Dios que ha sido engendrado, amado hermano, en Cristo Jesús, una de las aguas que ha aprendido a beber, amados hermanos, y aquellos que somos o que estamos siendo preparados para el ministerio, uno de los vasos de los cuales nosotros debemos de aprender a beber en el proceso de nuestro crecimiento espiritual es del agua de la delegación. Es decir,
el poder entender, como bien decía hoy la administración, que muchas veces las cosas no las vamos a poder hacer nosotros por nuestras propias pistolas, sino que necesitamos entender que somos enviados y somos delegados de parte de Dios. Eso, mire, cuando un hombre de Dios recibe la instrucción de parte del rey de invertirse en un ministerio, es decir, cuando el Señor desarrolla ese anhelo en el corazón de poder llevar a cabo un ministerio interno en su corazón para desarrollar el evangelio, tiene que ser un hombre y una mujer que han crecido, que han ido adquiriendo la madurez a través del tiempo. Entonces, el nacer del agua y el nacer del espíritu es algo que nos lleva a nosotros a un proceso de crecimiento interno en nuestro corazón. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de que es necesario nacer del agua, está hablando que sí, definitivamente tenemos la necesidad del evento físico de ir a las aguas bautismales, pero que en adición a las aguas bautismales hay otro tipo de aguas que producen madurez y que producen crecimiento en el corazón de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando el Señor Jesús nos ha de enviar a cada uno de nosotros, aquellos que anhelamos y tenemos un llamamiento en el Señor Jesús, una de las cosas que tú y yo tenemos que garantizarnos antes de ser enviados a ejercitar la obra, no es nada más de decir, yo quiero entrar a hacer la obra, amado hermano, y voy a poner iglesia, como mucha gente dice, ¿verdad? Las cosas no me están saliendo bien en el trabajo, aunque sea de pastor, le voy a hacer. Entonces, aquella persona que piensa de esa manera tiene que entender que para poder ser útil en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, en adición a haber nacido del agua, de las aguas bautismales, otra de las aguas de las cuales tenemos que aprender a beber se llaman las aguas de la delegación y del reconocimiento. Es decir, entender, amado hermano, que la obra de Dios se va a llevar a cabo únicamente sobre aquellos hijos de Dios que sean enviados, amado hermano, de parte del Espíritu, pero que en ese proceso hayan aprendido en la madurez, amado hermano, a reconocer autoridad. El día domingo pasado pudimos entender que una de las cosas que a los recabitas les valió fue el haber aprendido acerca de la obediencia y de la delegación que había venido a través del corazón de su padre. Es un hijo de Dios que nace del agua. Una de sus características, por eso mira hermano, no es nada más de sumergirse en las aguas bautismales, salir y yo ya soy una nueva criatura, porque en el espíritu lo que ha quedado sepultado es la vana y la vieja naturaleza. Pero perdónenme, muchas de las actitudes de vida no se pierden cuando uno sale de las aguas bautismales. Entonces se requieren otro tipo de aguas en adición. Es necesario nacer del agua, y el agua es un elemento que se manifiesta en diferentes funcionalidades, es un mismo elemento. Entonces nosotros, para poder ser delegables, tenemos que entender, amado hermano, acerca del principio de la obediencia. Entonces, el vaso de agua tipifica dentro del contexto de la palabra aquel hombre que ha aprendido a recibir autoridad sobre su vida. Y note que el principio de la autoridad no es una enseñanza bíblica, sino que es un principio que tarde o temprano tiene que ser probado en el corazón de todo hombre. Por eso yo le decía a alguien el día de ayer, uno aprende desde niño. Mire, la infidelidad y la deslealtad en el corazón del hombre no es algo que brota del día a la mañana, sino que son principios que de alguna forma se maman desde el hogar. Es decir, una persona ya es propensa a ser infiel, una persona es propensa a ser desleal desde el momento en el que le fue cimentado eso en su corazón desde su niñez. Por eso es que cuando venimos nosotros delante de nuestro amado Señor Jesús, una de las cosas que tenemos que ejercitar posteriormente a ese bautismo en agua es el entendimiento acerca de la administración,
para que a través del proceso de la administración yo vaya dejando la vana manera de vivir que muchas veces ha sido heredada. Bueno, no muchas veces, ha sido heredada a través de nuestros padres. Eso dice la Biblia. Entonces, más allá del agua bautismal, una de las aguas que manifiesta madurez y crecimiento en mi vida, porque recuérdese que estas aguas lo que van manifestando son procesos y niveles de madurez y crecimiento. Es decir, no todos hemos bebido de esta agua, del agua del vaso. ¿Cómo yo sé que yo he sido ya edificado en el agua que es conocida en este momento como el agua del vaso? Cuando yo he aprendido a ser un hombre delegable y un hombre que aprende a respetar siempre la autoridad. Ahora, le he de decir, si yo pregunto en este momento ¿cuántos somos sujetos a la autoridad? Levantemos la mano. Yo le garantizo que todos la levantamos, porque ese es un anhelo en el corazón. Pero hay una cosa, o hay un dicho, creo que es Chapín, ¿verdad?, que dicta: no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Entonces yo voy a saber que he bebido del agua del vaso cuando he aprendido a respetar autoridad y he aprendido a ser un hombre delegable, en el entendido que toda autoridad, dice la Biblia, ha sido dada de parte de Dios. Entonces existe, aparte del agua de la administración, del agua bautismal, otra agua que se llama el agua del vaso. Y esa es un agua que tú y yo tenemos que beber en algún momento de nuestro proceso de crecimiento espiritual. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos anhelamos obispado? Levante su mano usted que anhela obispado. Tarde o temprano usted va a tener que beber del agua del vaso, porque una de las manifestaciones cuando el Señor dice: vengan a mí los que tengan sed, los que estén cargados y trabajados, beban del agua que yo les he de dar de beber, el agua de Cristo Jesús. Dentro de esa agua que el Señor Jesús nos motiva a tomar, una de las cosas que trae esa agua, amado hermano, es la sujeción a la autoridad. Y todo aquel hombre, cuando se habla de delegación, se habla de reconocimiento de autoridad, porque nadie puede decir que ha sido delegado si no ha reconocido autoridad previamente. Entonces el agua del vaso manifiesta una etapa de madurez interna en mi corazón. ¿Cuándo? Cuando yo aprendo a respetar a mi autoridad. Cuando yo he aprendido, amado hermano, que las cosas las tengo que hacer en el orden de Dios, y que hay órdenes establecidos en el reino y hay estrategias establecidas en el reino dentro de las cuales yo puedo ser partícipe. Le puedo hacer una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos bebido del agua del vaso, sabiendo que somos hombres y mujeres delegables de parte de Dios en lo que Él nos envía a hacer? Porque mire, hermano, la sujeción es algo que de labios, que de diente a labio se dice muy sencillamente, pero que cuando llega el momento de la prueba, yo realmente voy a entender qué tan maduro soy. Porque recuérdese que el agua de la cual el Señor Jesús nos motiva a beber es un agua que lo que Él anhela y desea que produzca en nosotros es madurez y crecimiento. Quiere decir que el agua del vaso de alguna manera denota un nivel de madurez internamente en mi corazón. Hermano, perdóneme, ¿me estoy explicando bien? Porque todo aquel que les dé de beber por lo menos un vaso de agua que haya sido enviado, mire, si ustedes vienen en el nombre de Cristo, en verdad le digo que no va a perder su recompensa. Es un agua de que produce madurez. Es el agua de la delegación, el aprender a trabajar delante de Dios como un hombre delegable 100%. Mateo capítulo 10 versículo 41. Mire esta otra agua, siempre en la versión Peshitta. Mateo 10, 41 y 42. El que reciba a un profeta por reconocerlo como profeta, dice la Biblia, mire, recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba a un justo por reconocerlo como justo, recibirá recompensa de justo. Y todo el que dé de beber, mire cómo el Señor amarra la recompensa del reconocimiento
El que reciba un profeta por reconocerlo como profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba a un justo por reconocerlo como justo recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que dé de beber a uno de estos pequeños, aunque sea solamente un vaso, nuevamente aparece un vaso acá, solamente que este vaso ya no es un vaso de agua. Aquí habla ya de un vaso de agua fresca. Cambió la dispensación, cambió la dimensión, el crecimiento se va dando. No sé si me voy dando a entender, amado hermano. Y todo aquel que dé de beber a uno de estos pequeños, aunque sea solamente un vaso de agua fresca, por reconocerlo, ¿cómo dice ahí? El agua de vaso, el vaso de agua fresca es el agua del reconocimiento discipular, que de alguna manera también va amarrado, Jenny, con la delegación de la autoridad, si se da usted cuenta. Mire, de cierto les digo que no va a perder su recompensa. Entonces, otro vaso de agua que tenemos que, hoy como que venimos con sed, ¿verdad, amado hermano? Pero la Biblia nos enseña que otro vaso de agua del cual nosotros debemos de beber es el vaso del agua fresca. Y ese vaso de agua fresca, amado hermano, viene como parte de un proceso de reconocimiento discipular. Es decir, el vaso de agua fresca solamente se le da al discípulo. Se le da a aquel varón de Dios que ha aprendido a caminar y ha sido enseñable en las cosas de Dios. No cualquiera bebe el agua del discipulado, porque cuando uno habla acerca de discipular, está hablando muchas veces de transformar formas de pensar, formas de vivir. Por eso la Biblia dice que tenemos que abandonar la vana naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que se instala de parte de Dios en la vida de un hijo es algo que trae vida y que trae vida en abundancia. Pues, ¿cómo yo sé que un hijo de Dios es delegable como discípulo? Cuando ha aprendido a beber del vaso de agua fresca. ¿Y cuando ha aprendido a beber del vaso de agua fresca? Cuando ha aprendido el reconocimiento ministerial, porque dice acá que el que reciba a un profeta por reconocerlo. Entonces ese reconocimiento trae procesos de bendición. Note por favor Lucas capítulo 22 versículo 10. Es necesario nacer del agua, de la obediencia, del agua, del reconocimiento ministerial. Y mire lo que dice acá. Y él contestó: he aquí, cuando entren en la ciudad, le saldrá al encuentro un varón llevando un cántaro de agua. Precioso, ¿verdad? Aquí hay otro tipo de agua, mire. Vamos ya hablando del agua de la delegación, del agua fresca del discipulado. Esto denota crecimiento. Suena fácil, pero al momento, amado hermano, de la necesidad y que uno tiene que sacar la casta de hijo de Dios por delante para poder muchas veces enfrentar situaciones y circunstancias en el diario vivir, este tipo de manifestaciones tienen que ser imperativas en la vida de un hijo de Dios. Y él contestó: he aquí, cuando entren a la ciudad les saldrá al encuentro un varón llevando un cántaro de agua. Vayan tras él, y donde entre, digan al dueño de la casa: nuestro maestro dice, ¿dónde está la habitación donde comeré la Pascua con mis discípulos? Entonces el agua del cántaro, amado hermano, es un agua que se llama el agua de la referencia. Y el agua que va en el hombro, mire, es un agua que está a la altura de la necesidad en términos de la oración y de la santidad. El hombre que lleva agua en el cántaro, el agua la transporta en su hombro. Habla de un agua que representa revelación y habla acerca de un agua, amado hermano, que representa la palabra que le es revelada internamente al corazón de un hijo. Por eso que el que desee
amado hermano, entrar en el reino tiene que nacer del agua y del Espíritu. Una de las manifestaciones en la, Padre de las misericordias, como se lo dijera, una de las manifestaciones en la vida de un hijo maduro es que tiene revelación de palabra en su corazón. El cántaro representa al hombre y la palabra representa la revelación. Quiere decir que un hombre que va a nacer del agua, una de las manifestaciones que tiene que tener en su corazón es la revelación de la palabra, es decir, palabra viva que produce vida y que produce vida en abundancia. Entonces la madurez, amado hermano, cuando un hijo de Dios nace del agua y cuando va naciendo paulatinamente en su proceso de crecimiento, las manifestaciones de la madurez son aquellas que vienen a través de la revelación de la palabra, cuando Dios trae a su vida aquellos aspectos que necesitan ser transformados y que vienen y se muestran directamente a Él a través de la manifestación de la palabra. Entonces entendemos que nacer del agua implica muchas veces también manifestaciones de madurez y de crecimiento. Juan capítulo 2, versículo 7 dice, miren, Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, versículo 8. Enseguida les dijo: saquen ahora y llévenle al encargado de la fiesta. Y le llevaron. Versículo 9. Y al probar el encargado de la fiesta el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, los que servían, dice acá, mire, que habían sacado el agua, sí sabían. Llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han bebido suficiente, sirven el que es inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Esta señal fue la primera que Jesús realizó cuando estuvo en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué dice ahí? Y sus discípulos creyeron. Otra de las aguas que tienen que ser manifiestas y que tienen que traer una ministración al corazón nuestro como hijos y líderes es el agua de la tinaja. Ese es otro tipo de agua que manifiesta un nivel de madurez y de crecimiento, porque este tipo de agua produce señales. ¿Alguna vez usted ha orado por algún enfermo y el enfermo ha sanado? ¿Alguna vez usted ha orado por un enfermo y el enfermo ha muerto? A veces uno dice: Señor, ¿verdad? Pero bueno, los planes de Dios son diferentes y al final del día el que manda es el Señor. Pero una de las aguas de las cuales debemos de anhelar la administración es del agua de la tinaja. Es cuando nosotros aprendemos, amado hermano, que el tiempo de las señales, que el tiempo de la evidencia del poder del Señor es manifiesta únicamente en aquellos hijos que se mueven en el poder sobrenatural del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este tipo de agua que manifiesta señales, manifiesta un nivel de madurez y un nivel de crecimiento espiritual completamente diferente. Porque el que ha bebido de esta agua, amado hermano, o el que ha bebido del agua de la tinaja, es un hombre que ha aprendido a moverse en lo sobrenatural espiritual de santidad y oración. Y que ha aprendido de alguna manera a llevar, por así llamarlo, la gloria de Dios. Recuérdese que la gloria de Dios, amado hermano, la transportaban en el arca y el arca era depositada sobre los hombros. Entonces, cuando estamos hablando de hombros, estamos hablando de un compromiso genuino delante de Dios. De las manifestaciones de las señales vienen sobre aquellos hijos de Dios, amado hermano, que de alguna manera evidencian el poder sobrenatural de Dios sobre su vida. Esto quiere decir que ya el nivel de crecimiento va variando. Por eso es necesario nacer del agua, pero no solamente del agua bautismal. En el agua bautismal queda muerta la vieja naturaleza, pero en adición
hay otras preventas, hay otras bendiciones que el agua trae, pero para eso tenemos que aprender a beber de esa agua. Y el agua que habla acá es del agua de la tinaja, del agua que trae señales. Pero una de las cosas que debemos de entender de aquel hombre que llevaba la tinaja en el brazo es que la había tomado de un pozo. Y el pozo representa al Cristo de la gloria. Pues muchas veces, por eso iniciaba diciendo, ¿cuántos anhelamos obispado? Pero para aquel hombre y aquella mujer que anhela obispado, la manifestación de estas aguas tiene que ser manifiesta internamente en su corazón. ¿Por qué? Porque va manifestando etapas diferentes de madurez y de crecimiento. Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. Mire entonces una mujer samaritana para sacar agua. Y Jesús le dijo: dame agua para beber. Porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Dice acá en la acotación, porque judíos y samaritanos no tienen trato entre sí, no se llevaban. Jesús respondió: si tú hubieras conocido el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Respondiendo Jesús, le dijo: todo el que beba de esta agua, mire, sentirá sed de nuevo, es decir, del agua de la tinaja. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Mire, es lo que le digo, el Señor necesita, anhela y desea que estas aguas sean ministradas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que de nuestro interior broten. Es decir, para que manifestemos madurez, para que manifestemos crecimiento espiritual. Es decir, amado hermano, un hijo de Dios que manifiesta madurez de parte de Dios tiene que aprender a beber de las aguas que vienen de Cristo Jesús. Esta se conoce como el agua viva, el agua de Cristo que nos lleva a la vida eterna. Y conociendo Jesús que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios iba, se levantó de la cena y poniendo su manto a un lado tomó una toalla y se la ciñó. Versículo 5. Luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos, a secarlos con una toalla con la cual se había ceñido. Pero cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿tú me lavas los pies a mí, mi Señor? Jesús contestó diciéndole: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Simón Pedro le dijo: tú jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Una de las manifestaciones de una persona madura es la aceptación de la administración. El que ha aprendido a beber del agua del lavamiento es aquel hombre que entiende la importancia de la administración y del estar constantemente vaciando todos aquellos aspectos que son negativos en su vida. Es decir, aquí estamos hablando que esta es un agua que se conoce como el agua de la confirmación del discipulado. Aquel hombre que ha de ser discípulo
debe de aprender y debe de permitir que el Señor constantemente esté ministrando su vida en cada momento. Si usted se da cuenta, mire hermano, estas aguas suenan sencillas, pero cuando nosotros examinamos los frutos que son productos de esos lavamientos o de beber esas aguas, es donde nosotros sabemos realmente qué nivel de madurez o qué nivel de crecimiento espiritual hemos tenido. El Señor les dijo: ustedes necesitan beber del agua que yo les doy. ¿Por qué? Porque el agua que yo doy trae crecimiento, porque el agua que yo doy trae madurez, y porque el agua de aquel hijo de Dios que ha aprendido en la dimensión del discípulo a beber del agua y que ha permitido que el Señor Jesús lave sus pies, es aquel hombre y aquella mujer que ha aprendido a despojarse de la vana naturaleza y que constantemente está en el proceso de la limpieza de su caminar. Le puedo hacer una pregunta así bien sencilla. Sacerdote de Dios, varón de Dios, te puedo hacer una pregunta. ¿Me permites hacerte una pregunta? ¿Cuándo te ministraste la última vez? Hermana, ¿me permites hacerte la misma pregunta a ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú participaste de las aguas de lavamiento? ¿Cuáles son las aguas de lavamiento, pastor? Las aguas que lavan, amado hermano, nuestras inmundicias. ¿Cómo? A través del proceso de la administración. Porque queremos ser discípulos. ¿Cuántos anhelamos ser discípulos de Jesús? Una de las manifestaciones de los discípulos de Jesús es que se dejan lavar los pies. Es donde le digo, no es nada más de decir yo ya nací de nuevo. Sí, de las aguas bautismales y de las otras. ¿Cuándo fue la última vez, varón de Dios, que desnudaste tu corazón delante del ministro que te cubre para decirle: pastor, tengo estos problemas internos, hay situaciones que no puedo abandonar, hay vana naturaleza con la que estoy peleando y no logro despojarme de ella? Perdóneme, en el buen chapín hay tantas mañas que tengo, pastor, que cómo me cuesta dejar. ¿Sabes cómo puedes salir de todas esas cosillas que muchas veces venimos trayendo por la enseñanza de nuestros padres? Cuando aprendemos a beber del agua de lavamiento. ¿Cuántos hemos bebido del agua de lavamiento en esta casa? Es decir, ¿cuántos hemos aprendido a administrar nuestra vida delante del hombre o de la mujer delegada de parte de Dios en la administración? Discípulos, que estamos en proceso de formación y que un día anhelamos obispado. Quiero ser pastor, quiero ser profeta, aunque sea apóstol, quiero ser, no importa, dirán, ¿verdad? Feministas. Porque un hijo de Dios que anhela obispado y al cual el Señor le permite tener parte en su reino, es un hombre que nunca es una palabra muy imperativa y muy fuerte, procura en la medida de lo posible no guardar basura en medio de su corazón. ¿Por qué es imperativo y por qué es necesario nacer también del agua de lavamiento? Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo les voy a dar de beber, yo les voy a limpiar, yo les voy a ministrar. Pues aquel hombre que manifiesta un nivel que ni de madurez diferente es un hombre que aprende a abrir su corazón delante de Dios a través del ministro que le cubre. Yo sé que hay muchos ministerios que no encajan en el contexto de la administración, pero para nosotros que hemos aprendido bajo el esquema de la palabra el principio de la administración, hemos entendido que la administración, amado hermano, es limpieza interna. ¿Cuántos anhelamos obispado? Ministrese. Mateo 12:42, versión Peshita. Mire aquí. Reprendemos, hermano, por aquí las películas, diría usted. La reina del sur se levantará en juicio contra esta raza y la condenará, porque llegó desde los confines de la tierra para escucharlas. ¿Quién era la reina del sur? No va a venir usted, pastor, ya va a salir la segunda parte. No me venga con eso, hombre. ¿Quién era la reina del sur? Papá de la, hermano, ¿ha leído la Biblia? ¿Quién es la reina del sur? La reina de Saba, pastor, es la reina de Saba. Dice la Biblia que ella desde donde estaba se dejó ir
Porque escuchó de la sabiduría. Y ella quería ver si era cierto lo que le estaban contando. Y la reina del sur se levantará en juicio contra esta raza y la condenará, porque llegó desde confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, versículo 43, anda rondando por lugares sin agua, buscando ¿qué? Reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando regresa la haya ¿qué? Desocupada, barrida y decorada. Es uno de los beneficios del agua, que es Cristo Jesús, es que no permite que los espíritus inmundos regresen a su vida. Por eso es importante que cuando uno, amado hermano, ha ejercitado el proceso de la administración, y posiblemente en el proceso de la administración haya sido necesario el proceso de la liberación, es importante beber del agua llamada Cristo. Porque cuando nosotros bebemos del agua llamada Cristo, viene sobre nuestra vida reposo y libertad de espíritus inmundos. Entonces, nacer del agua, amado hermano, es nacer a través de un proceso de ministración y de liberación que viene como consecuencia de llevar mi vida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y clamar y pedir a Él por mi liberación. Pero esta agua, el agua que no permite que los espíritus inmundos regresen, es decir, aquel hijo de Dios que ha recibido a Jesús en su corazón y vive constantemente en sus procesos de limpieza interna, espiritualmente hablando, debe de garantizarse, amado hermano, de beber del agua de Cristo. Porque el agua de Cristo, una de las cosas que produce, amado hermano, es una especie como de protección para que aquellos espíritus inmundos, los cuales de algún día salieron, aquellos hombres y mujeres que pues eventualmente estuvieron con ese tipo de afecciones, ¿verdad? Estos espíritus no intenten volver. Porque usted tiene que saber que los espíritus, el mundo espiritual es cíclico, y que cuando uno ha sido liberado de ciertos aspectos de su vida, es cuestión de tiempo que los espíritus den la vuelta, porque la Biblia dice que siempre cuando salen de una casa van a vagar, van a intentar reposar. Cuando no encuentran reposo, regresan a la que consideran o piensan era su casa. Y si la casa no está limpia, es decir, no ha sido limpiada con el agua de la palabra, con el agua del Espíritu, y el Espíritu regresa y encuentra el agua en las mismas condiciones como cuando se fue, dice la Biblia que va, toma 7 espíritus peores que él y regresa, y el proceso y el estado del hombre postrer es peor que el primero. El Señor Jesús quiere que nosotros crezcamos y maduremos, pero para ello es necesario permitir al Señor que estas 7 ministraciones de agua vengan sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para que el perfeccionamiento. Mire, el número 7 en la Biblia, lo hemos aprendido durante mucho tiempo, tipifica madurez y tipifica perfeccionamiento. O sea, aquel hombre que bebe de estas aguas, las que hoy hemos visto acá, está permitiendo el proceso de la transformación y del perfeccionamiento. El número 7 es un número que tipifica en la Biblia perfección, o algo culminado, algo que se está terminando. 7 tipos de agua. Por eso el Señor decía: el que beba del agua que yo le doy. Aquí hay 7 manifestaciones del agua de Jesús. Ese hombre, amado hermano, dice en la Biblia que ¿cuántos anhelamos que de nuestro interior fluyan ríos de agua? Tenemos que haber bebido de estas 7 aguas. Estas 7 aguas tipifican madurez.
Estas 7 aguas tipifican, mire, no solamente el lavamiento de las aguas, sino que el lavamiento de las aguas como tal es una bendición, pero cada lavamiento tiene que traer como consecuencia una fructificación en nuestro espíritu. Es decir, la madurez produce cambios. La madurez produce en nosotros entendimiento a un nivel y a una dimensión diferente, pero la madurez también de alguna manera manifiesta un comportamiento diferente delante de todos mis hermanos, delante de los cuales yo me interrelaciono. Aguas que no permiten que espíritus inmundos regresen. Y existen por lo menos 7 cosas que se secan en la vida de un hijo de Dios cuando no bebe de las aguas de Cristo Jesús. Y en el segundo servicio, si Dios me lo permite, no ha venido, y pues yo todavía tengo vida, ¿verdad? Porque nadie la tiene comprada. Vamos a platicar acerca de 7 áreas que se secan en la vida de un hijo de Dios como consecuencia de no beber del agua de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ponernos en pie en esta preciosa mañana y quiero pedirle por favor a mis hermanos que me van a ayudar a ministrar la cena del Señor en esta mañana, que por favor tomemos nuestros lugares y nos preparemos, amado hermano. Es importante este nivel de lavamiento y este nivel de limpieza y este nivel de purificación. ¿Para qué? Para que a nuestra vida venga la madurez y el crecimiento que el Señor Jesús está esperando de nosotros. Así que hoy creo que el tiempo es indicado y adecuado, y quiero rogarle que aquellos que vayamos a recibir la administración de la cena del Señor en esta preciosa mañana nos podamos hacer al frente para recoger los elementos y poder entrar en ese tiempo de administración. Así que entonemos un canto, por favor, en el nombre de Jesús, y para mientras empecemos a hacernos al frente. Y en la medida que recibes esto, regresa a tu lugar y examina la palabra que el Señor hoy nos ha traído. Evalúa y examina de esos 7 tipos de agua, ¿cuáles has bebido ya? El Señor requiere y anhela nuestra perfección. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice la Biblia. Vamos a encontrar esta canción. Poder y rey sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, reinventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación
quedaste tú y fue por mí, por amor. ¿Habrá alguien que aún falte de elementos? Por favor, que levante su mano. Ok, gracias, hermanos. Vamos a tomar nuestros lugares también para ser ministrados en esta mañana a través de la cena del Señor. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenezer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica,
para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. Servicio de Damas, 7 p.m. Servicio General, domingo 7:30 y 10 a.m. Servicio General. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.